Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana a semana os trae el mejor surf y, como no, a sus principales protagonistas. ¿Qué os parece si vemos un adelanto de titulares y arrancamos el programa de hoy? Veremos un amplio resumen del campeonato La Vaca Gigante, celebrado en Santander. Conoceremos a Nano Riego, surfista cántabro de olas grandes. Repasaremos lo sucedido en el Tapia Guana Pro en su categoría masculina, segunda prueba de la Liga Surfing.es. Nos visitará en el estudio Román 10 y, por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Conocidos los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, vamos con ellos. Pero antes saludamos a nuestro colaborador habitual, Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás esta semana? Pues muy bien, Víctor. Saludos y también saludos muy especiales a todos los que nos siguen fieles cada semana en Conexión Surfing. Como hemos visto en titulares, hoy comenzamos en Santander. Allí tuvo lugar una nueva edición de La Vaca Gigante. Con el periodo de espera a punto de su finalización, las olas grandes llegaron a las canteras de Cueto. La Vaca Gigante volvió a mugir. ¿No es así, Robert? Sí, y lo hizo para sorpresa de casi todo el mundo. Las condiciones aparentemente no iban a ser las mejores, pero a veces es cuestión de creer y arriesgar. La mar finalmente entró y los fondos de los cabezos de la vaca, como se les conoce entre los pescadores locales, hicieron el resto. Tras la llama definitiva, otra edición más de La Vaca Gigante se ponía en marcha. Pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó esta edición de La Vaca Gigante. Nos vamos hasta las canteras de Cueto en Santander, capital de Cantabria.
La Vaca tiene de especial, yo creo que no solamente lo que es la ola, sino también el entorno, la región donde se ubica y el entorno en el cual nos manejamos, un entorno agrícola, a 3 minutos prácticamente de la capital de Santander, con una comunicación extraordinaria con el aeropuerto, estaciones de autobuses y de trenes, hace que la ola gigante que tenemos aquí en La Vaca sea un reclamo ya internacional. La historia que tiene esta ola pasa ya a la mayoría de edad y son varias las generaciones que se han montado a los lomos de este rumiante. La Vaca empezamos a surfearla en el 2005-2006, entonces prácticamente 20 años. Introducimos a los jóvenes surfistas que quieren venir a participar según el interés que van mostrando. En el caso de Juan Merodio, pues en una de las primeras ediciones, muy joven, vino por aquí por la campa, nos sorprendió su interés y bueno, le hicimos un hueco y además lo hizo muy bien. Pues mi primera vez en La Vaca fue en 2008 y el campeonato lo organizaba Óscar Gómez junto con otros colaboradores. Y nada, yo llegué aquí un poco sin avisar, bajé con mi tabla de casa, con el traje, con todo y nada, dije que quería participar. Y bueno, pues entre todos un poco decidieron si me metían o no en el campeonato y fue que gracias a Óscar Gómez que sí, que me dio el visto bueno y pude coger un par de olas. En una me caí y fue una portada de la 360 y otra pues la surfeé hasta el final y la verdad es que fue pues como mi bautismo en las olas grandes. En donde rompe La Vaca, lo que es un cañón que se llaman los Cabezos de la Vaca, es de ahí el nombre original de la ola. Entonces, la particularidad es esa, ¿no? Que lo que hace son triangulaciones en las que se montan unos picos y es donde crece la ola. Puede haber un mar de fondo de 2 metros, pero aquí en la ola va a haber 4, lo multiplica. Mi bautismo en la ola de La Vaca fue con 16 años y nada, y hasta ahora que tengo 30, pues nos hemos ido metiendo y hemos cogido experiencia en esta ola. Entre los surfistas que pelean por la ansiada lechera que otorga el título de campeón de La Vaca, encontramos a algunos de los mejores surfistas nacionales en esta modalidad. Pues La Vaca, además de que el sitio es un sitio muy especial porque es pues plena naturaleza, es una ola que tiene mucha fuerza, bastante agresiva, es difícil porque es un triángulo, no es una ola con mucha pared. Eso le hace que tenga un movimiento de fuerza, que lance un pico gigante hacia adelante, pero claro, si no estás en un sitio concreto, puede que el pico le vaya al de al lado justo y está a 20 metros más para allá. La sensación es de impresión y adrenalina si lo consigues. La Vaca es una ola caprichosa, es una ola que parece que desde fuera, visto desde la perspectiva de todas las demás personas que lo están viendo, parece una ola más fácil de lo que es, pero luego una vez que estás allí es una ola bastante técnica, es una ola que te exige estar muy concentrado, te exige estar todo el rato triangulando con los puntos de referencia que tienes en la orilla y te mantiene en tensión, porque parece que sí, es fácil, no sé qué. Bueno, tiene su cosa, tiene su cosa. Siempre intentamos entrar 1, 2 o 3.
Si hay motos, mejor. Porque la izquierda, que es la ola que para mi gusto creo que tiene más posibilidades, es más peligrosa que la derecha. Entonces nosotros intentamos surfear más la derecha cuando no hay motos y estamos aquí solos, que la izquierda, que te la juegas a ir a las rocas. Es parte de lo que lo hace, yo creo que bonito, ¿no? El surfing de olas grandes, la base de eso para mí un poco es los amigos, hacer equipo, las llamadas de decir, oye, mañana igual está grande, vamos a mirar este sitio, vamos a mirar otro. Y un poco, pues eso, pues hacer un poco equipo, piña, y si el de al lado coge una ola mejor que tú, pues celebrarlo. Se lleva haciendo este campeonato muchos años ya, vienen surfistas de todo el mundo y pues es un sitio de referencia a nivel nacional e internacional, yo creo. No, pues Portugal ahora mismo lo conoces por Nazaré, el País Vasco tiene sus también Rocaputa y no sé qué, y bueno, pues Cantabria lo posiciona ahí en el mapa un poco del surfing de las grandes, ya te digo, nacional e internacional. Es verdad que con lo de Nazaré en Portugal le resulta muy fácil a muchos de los internacionales venirse para acá a estos eventos o a surfearla, y entonces pues inevitablemente se conoce, se empieza a conocer. Como Nazaré, casi todos vienen de Nazaré, gente que ha venido otros años de Sudáfrica, de Australia, de Hawái, y lo comparan y dicen, bueno, pues si tenéis una joya aquí, y el poder tenerlo aquí a lo de casa y que con poca mar, ya sea una ola que coja ese tamaño cuando dan pocas olas en el parte, pues es una maravilla, la verdad. La VAC es un evento que puede presumir de los mejores surfistas nacionales, pero también de los mejores surfistas de olas grandes a nivel internacional. Para la organización, para un evento así, en verdad fue muy difícil. Estaba en casa, en mi sillón, así mirando tele, y recibo algo en el celu, voy a mirar, yo, oh, el contestador para mañana, ¿cómo lo voy a hacer? Mi papá estaba trabajando en Lisboa, tuve que venir, dejar todo listo, salimos a las 4 de la tarde de Portugal, llegamos acá como a la 1 de la mañana, y fue así como imposible parar. Claro, no, a ver, ayer estábamos en Nazaré y dieron el call para la competencia y dijimos, uy, loco, nos contactamos con Pedro a ver si habían espacio, nos dijeron, dale, sí, vénganse, y justo éramos 4 amigos y dijimos, dale, venga, y arrancamos tipo súper tarde, tipo 11 de la noche, vení para acá, entonces llegamos hoy a la madrugada, pero ya un lugar nuevo, pero sinceramente fue muy, pienso yo que siempre la experiencia es lo que vale. Sí, yo soy de Brasil, vivo en Hawái desde que tengo 17 años. Los últimos 2 años estoy con Nazaré Water Fun en Portugal, con Lino, haciendo rescue en toda la escena de Nazaré. Este año, unos amigos Vini dos Santos, José, William, de Brasil también, venían acá, hablaron para mí que tenía esa ola, la vaca gigante, la competencia. Yo hablé, ¿por qué no? Y acá estoy. El soporte de seguridad también súper bien, porque a veces ese es un aspecto que mucha gente no se da cuenta, pero en el agua el tema de la seguridad es clave para nosotros. Al norte de España yo sabía que teníamos olas increíbles, pero no sabía que teníamos olas así con especial, ¿verdad? No, la primera experiencia en la vaca estuvo increíble. Primero es un panorama increíble. Nunca había visto nada parecido, tipo una sierra nevada, olas por todos lados, piedras por todos lados, pero una ola sinceramente espectacular. Pero una ola mucho power, da para ver que era una bella ola. La izquierda tiene un double up muy bueno. La derecha también, un grande ball, como es tan buena cuanto cualquier otra ola grande internacional, entonces un placer estar acá y conocer esa ola. Tiene muchísimo potencial y sinceramente es world class, tipo, en olas grandes me pareció excelente.
fantástico día de surfing en las canteras de Cueto, que posicionan nuevamente a Cantabria como destino infinito. Pues es un momento soñado, estoy en las nubes y hoy el objetivo era pasármelo bien, disfrutar de todo el cariño y la muestra de agradecimiento que me da todo el mundo. Y bueno, después de muchos años surfeando en esta ola, el objetivo era disfrutar y estar conectado con el océano. Ha sido una semana que ha fallecido mi tío, que ha sido una persona muy importante en nuestra vida y quería hacerlo muy bien por él. He conseguido poder dedicarle el título y él ha remado muy fuerte conmigo. Oye, Nano, es el que le vuelve de arriba porque esa es la foto del campeón de la vaca gigante que ha habido que organizar en 48 horas y que había mucho miedo, pero al final ha sido todo un éxito. Enhorabuena a todos ellos. Nos vemos el año que viene o este año para noviembre, diciembre. Esto ha sido todo desde la vaca gigante. Enhorabuena a todos los implicados, pero sobre todo a los surfistas. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y llega el momento de tomar buena nota, porque aquí está el primer surf consejo del programa de hoy. Bienvenido a One Surf Academy. Soy Tony Varela y esto es la esencia del longboard. Hoy me gustaría hablaros de los diferentes estilos de surf que existen. Es obvio que cada rider tiene su propia forma de surfear y se caracteriza por ciertos movimientos que los diferencian de los demás. Por eso mismo somos capaces de diferenciar a cualquiera de nuestros colegas en el momento de surfear una ola o incluso simplemente al remar. Pero podemos destacar tres tipos de estilos de surf que se llevan desarrollando desde los inicios del surf moderno. Uno de los estilos que más me gusta, en mi opinión personal, es el hot dogging, o también podemos llamarlo surfing fanfarrón, surfing gamberro, de vacile, divertido, acrobático, original, como queramos. El hot dogging comenzó a desarrollarse en la década de los 50, cuando los riders de la época, pues en el momento que lograban dominar sus tablas, añadían gestos divertidos y sorprendentes que burlaban el reto que las olas le ofrecían. Normalmente este estilo de surf se practica en spots de olas pequeñas o olas donde no suponen un riesgo físico, donde los surfistas se divierten realizando acrobacias o maniobras divertidas a los ojos de los demás, no solamente a los ojos de los paseantes de la playa, sino de la gente con la que compartes ese mismo baño. Existen un montón de maniobras estilo hot dogger, que estoy segurísimo que si las conoces e intentas hacerlas pasarás un muy buen rato con tus colegas de baño. Existen un montón de maniobras estilo hot dogger, como puede ser el sarcófago, el spinner o 360, girar sobre uno mismo, o incluso hacer el pino. Cualquier maniobra original que se te ocurra y fuera de lo normal, vale. Pero lo más importante del estilo hot dogger es la actitud divertida con la que lo hagas. Esos gestos de amagos de caerse o exagerar mucho los movimientos y emplear mucha fuerza para mover el tablón y sacarlo de forma brusca para así hacerlo de una forma más espectacular. Soy Tony Varela y esto es la esencia del longboard.
no dejamos las olas grandes y no salimos de Santander, porque todavía vamos a hablar un ratito más de la vaca gigante, porque hoy en Conexión Surfing nos acompaña el ganador de la última edición. Él es Nano Riego. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, ¿qué tal? Estoy, la verdad, que muy contento de estar aquí con vosotros hoy. Digo, el ganador de la última edición de la vaca y cántabro, de cerquita de las canteras de Cueto. ¿Cómo sienta llevarse esa victoria en casa? Pero en casa nunca, mejor dicho. Exacto. Pues la verdad que es muy bonito. Es una sensación súper especial y de los momentos más bonitos de mi vida. La salida del agua fue algo súper vibrante y brillante y la gente me ha mostrado un cariño que sospechaba que me tenían, pero ahora sí que lo he sentido multiplicado por 1000. Las olas grandes, lo que te decía, a día de hoy están en boca de todo el mundo, pero tu mirada probablemente sea privilegiada porque llevas en esta modalidad, en esta disciplina, un montón de tiempo. ¿Cómo se vive en primera persona esa evolución de un deporte que hasta hace poquito erais 4, 5 los que lo practicabais? Pues bueno, hay días en los que te alegras porque tienes más compañeros para entrar al agua. Aquí en Cantabria la verdad que no ha sido una magnificación gigante y menos en la vaca, cuando somos muy poquitos los que solemos surfear ahí y estamos pendientes del spot. Requiere mucho sacrificio entrar, la mayoría de las veces, por no decirte el 90%, no tenemos medios, una moto de agua simplemente que nos garantice la seguridad más o menos entre comillas. Y en otros spots donde suelo surfear, en el litoral cantábrico, por la costa norte, ya sea el País Vasco o normalmente, o Francia, sí que se ha multiplicado exponencialmente y hay días en los que se generan situaciones tensas de peligro. La gente no sabe muy bien cómo actuar, son muy difíciles de predecir, no sabes si van a soltar la tabla o si te van a generar eso. Es una situación incómoda, ¿no? Siempre estamos muy pendientes los unos de los otros, es un ambiente de camaradería espectacular, pero se presenta a veces gente que igual no debía de estar en ese sitio y en esas condiciones. Ese riesgo, esa peligrosidad. Yo sé que para ti la vaca fue un momento muy bonito porque tenías a toda tu familia, tenías a los peques ahí rodeándote y celebrando contigo ese título. ¿Cómo lo viven ellos en casa? O sea, no deja de ser una situación, dices, te das 3 baños, uno en Meñacoz, otro en Mundaca y luego llegas a Santa Marina. ¿En casa qué les dices? Bueno, mis hijos están acostumbrados, desde muy pequeños hemos involucrado en el mundo del deporte, saben que su padre es un enfermo del surf y lo ven como algo normal. El día que dejen de verlo seguramente que será lo contrario. Mi mujer tiene una confianza al 100%. Tú piensas que yo empezó en el surf muy tarde, casi no, con 20 años, pero tengo una preparación previa pues he sido deportista de élite en triatlón, en natación, en salvamento y socorrismo, y eso me ha hecho pues, bueno, tener una confianza en mí y un saber estar en el agua que tengo una tranquilidad increíble. Cuando el mar se pone gigante, yo noto que no soy tan bueno como los demás, pero sí que tengo una tranquilidad y una confianza en mí que me hace estar muy sereno y siempre deseando buscar y superar mis límites. Eso está súper bien. Pues Nano, que ese apoyo y ese arropo por parte de la familia siga así, y desde aquí, desde Conexión, te damos las gracias por venir, te damos las gracias y la enhorabuena por ese título en casa como fue la vaca, y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre en Conexión Surfing, y si no es antes, espero verte el próximo año en la vaca y ojalá repitiendo título. Muchísimas gracias. Mientras que pueda seguir disfrutando de mi pasión y mi hobby, es perfecto. No hace falta mucho más
historias. Los campeonatos en sí a mí no es algo que tampoco me vuelva loco, me parece algo súper injusto. En 45 minutos tengas que demostrar a unos jueces que estás listo para pasar a la siguiente manga, me parece muy injusto. Así que nada, me gusta mucho más darme un baño libre con mis amigos, compartir, sentarme en el canal, verles coger olas y lo disfruto infinito. Ay, me gusta esa sensación. Pues Dan, un abrazo. Sigue disfrutando del surf, que al final es lo que nos hace estar vivos en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, amigo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y tras una breve pausa continuaremos con muchos más temas. Seguimos en Conexión Surfing y no abandonamos la cornisa cantábrica. Nos vamos ahora hasta Tapia de Casariego, en Asturias. Robert, ¿qué es lo que nos lleva hasta allí? Pues nada más y nada menos que la 31ª edición del Tapia Guana Pro, una prueba que va más allá de un campeonato de surf. Se podría decir que ya es una institución en sí mismo y para muchos una tradición. 31 años de historia lo avalan. Esta vez, además de celebrar la llegada del surf a Tapia de Casariego de la mano de los hermanos Guley, sirvió de recuerdo a Toño Alonso, pionero del surf asturiano y parte fundamental de todos estos años del Guana Pro. Pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el Tapia Guana Pro Memorial Peter Guley en la segunda prueba puntuable de la categoría masculina de la Liga Surfing.es. La 31 edición del Guana Pro era la segunda parada del circuito nacional, la Liga Surfing.es, un escenario de lujo que convirtió a la localidad asturiana de Tapia de Casariego en el epicentro del surf nacional durante la Semana Santa. Bueno, el Guana Pro para Asturias significa mucho, son muchos años, 31 años de este evento que se ha ido consolidando año tras año, primero cuando fue del circuito europeo, ahora con una prueba tan importante del circuito nacional. A nivel social ha crecido, de interés turístico, es para muchos el inicio de la temporada estival del año. ¿Por qué empieza? Bueno, pues en el año 68 llegaron aquí dos chicos, no los conocía nadie, con unas tablas grandes y los niños mirábamos lo que pasaba y estaban en el agua y se subían a unas cosas que no sabían lo que eran, parecía que caminaban por el agua y eran lo que llamaban tablas de surf. Y los dos chicos eran australianos, venían desde Australia, con 17 y 18 años. El reto que pretende tener el Guana Pro cada año al organizar el evento es seguir creciendo un poco cada año y conseguir pues, que sea una prueba como lo que ha sucedido este año, pues que se concentra numerosa gente y se dan las condiciones óptimas para ello. La organización para un campeonato del circuito depende de cuál, puede ser un par de meses, un mes. Se habla que se organiza con tiempo con los organizadores de cada evento para tener todo listo, pensado, qué llevar, qué montar, qué se puede hacer, qué cosas chulas se pueden montar. Y el montaje en sí mismo, una semanita, semana y media, depende del grado.
Esta competición, que conmemora la llegada del surf a la Villa Tapiega en el año 68, nos ofreció unas condiciones espectaculares que estuvieron a la altura de todos nuestros surfistas. Tapia, dentro del circuito nacional o de la esfera del surf europeo, porque empezó siendo un campeonato de la antigua EPSA, es la tradición en Semana Santa, es donde pasamos todas las Semanas Santas los surfistas, de ahora mismo ya nacionales, pero hemos pasado casi todos los surfistas de Europa por aquí. Estamos aquí ya en la segunda prueba de circuito nacional en Tapia, y la verdad que la primera ya fue en Hierbabuena, esta segunda aquí en Tapia de Casariego. Y realmente estamos haciendo un seguimiento importante, siempre la federación apoyando y viendo la evolución, los puntos fuertes y débiles de nuestros mejores deportistas, de nuestra selección nacional, ver un poco prácticamente la evolución de cada uno, la adaptación a este tipo de olas, y previamente a todos estos campeonatos hemos estado haciendo pequeñas concentraciones tanto en el País Vasco como en Canarias, formando, ayudando y sobre todo buscando un buen ritmo de competición para nuestro equipo nacional. El surf se ha ido profesionalizando mucho, ha evolucionado en todos los aspectos. Ahora mismo ya hay muchos más entrenadores, los deportistas vienen con otra perspectiva, ya desde el hecho del viaje. Antes algunos veníamos y dormíamos en furgoneta, luego pasas a dormir en hotel. Ahora ya eso se plantea muy poco. Entonces el tipo de evento y el tipo de deportista es mucho más profesional, con otro comportamiento también, y donde ves la evolución del surf. En la categoría Open me está sorprendiendo la igualdad que hay, que veo que no hay nada escrito, así como años atrás había ciertos favoritos que sabías que iban a estar en las rondas finales, veo que ahora cualquiera, y sobre todo los juniors, que ves mangas repletas de juniors, ¿no? Todos nuestros surfistas saben que el circuito nacional es lo más importante y lo más fácil, digamos, para ser seleccionado. Para estar en el equipo nacional se necesita un surfista con las dos mejores pruebas. Vamos a buscar el surfista con las dos mejores pruebas. ¿Qué pasa? Que no necesitan hacer todo el circuito. Con que tengan dos pruebas buenas, importantes, ya pueden acceder al equipo nacional. Entonces ellos son muy selectivos y suelen elegir las pruebas de más importancia. El circuito nacional para los entrenadores es el principal escalón para saber dónde estás, para luego salir a nivel europeo e internacional. Por lo tanto, es el lugar donde bregarte y luchar, y ya no en sí por el resultado, que obviamente siempre es importante, sino para ver tus scores y ver en el punto donde estás para ver si eres capaz de poder competir fuera o no. Si valoramos la importancia del evento en función del objetivo que te planteas, ahora mismo hay varias vías para clasificarte a la Olimpiada, que entiendo que es el objetivo máximo de un deportista. Y una de ellas pasa por ser el campeón del circuito nacional, con lo que la relevancia de participar en este circuito es vital. Hay otra forma, que es el circuito mundial, que entiendo que tiene una limitación mayor para algún tipo de deportista, que mantiene sus esperanzas y opciones a través de este circuito. Bueno, esta segunda prueba de aquí de Tapia de Casariego, para nuestros mejores deportistas, hoy aquí en los inscritos aquí, pues resalta Rubén Vitoria, ya estuvo en el último mundial con el equipo nacional en Huntington Beach, California, el año pasado. Y todos los demás, pues ahora mismo él pues está buscando un puesto en la selección nacional, y todos los que están por debajo, todos los Yago Domínguez, los Néstor García, ahora mismo pues están todos recabando los mayores puntos posibles para intentar dominar en este ranking nacional. Y ya te digo, toda la importancia para clasificar bien, coger buenos puntos y poder estar en la selección nacional del año que viene. Yo pienso que la mayoría de entrenadores están entrenando buscando ese foco de
tener a sus surfistas en la selección nacional y competir en mundiales, olimpiadas. Yo en especial no. Mi filosofía es un poco pues, que si vas a tener el nivel que puede ser que estés para que el seleccionador cuente contigo o no, pero que tampoco, que al final también es algo un poco subjetivo y el entrenador tiene su equipo en su mente y que también hay que respetar que igual, aunque tus resultados hayan sido muy buenos, pues quizás no estés dentro de los criterios que él personalmente busca. Entonces, yo al final creo que es un premio que puede llegar o no, pero que hay que pensar más bien en tus resultados individuales, en tu surfing en global y no frustrarse un poco por decisiones que son un poco subjetivas y que igual no dependen de ti. La gran final y una de las más esperadas será la de la categoría Open masculina. Aquí el vasco Yago Domínguez se llevaría la victoria en la segunda prueba puntuable de la Liga Surfing.es. Completarían el podio Mario Rasines, Iker Trigueros y Néstor García. Este sitio siempre ha sido muy especial para mí. Llevo viniendo aquí como 4 años ya y este año hemos conseguido llevarnos la victoria, así que súper contento. Este campeonato era importante para mí. Empecé muy bien en Yerbabuena quedando tercero, que ganó mi amigo Cristian, y ahora venía aquí un poco de bajón de Portugal, que lo hice muy mal, pero bien, esto me va a dar confianza, así que bien. Tapia es un pueblo muy especial. Yo la primera vez que vine, el ambiente y todo me ha parecido siempre brutal, así que sitio que voy a volver todos los años. Y las olas han estado súper divertidas, así que todo, Tapia, todo positivo, todo guay. Estos 4 días pues, de buen ambiente, es que Tapia siempre son muchas risas, buenas olas y buen tiempo ha sido, así que guay. How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do, 'cause we've agreed between you and me we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am. Enhorabuena a todos los participantes y también a todos los que pudieron disfrutar de Tapia de Casariego, esta bellísima localidad asturiana. Robert, como siempre, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Te veo en el próximo programa. Gracias, Víctor, y gracias también a todo el equipo que hace posible Conexión Surfing. Como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana. Buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, amigo. Nos vemos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro próximo invitado, nos vamos a ir a tomar buena nota del último surf consejo del programa de hoy. Buenas, gente de Conexión Surfing. En este surf consejo de cocina os traemos un postre sano, aunque parezca mentira, apto para veganos y alérgicos a la lactosa.
Para realizar nuestra mousse de chocolate vegana y keto, vamos a utilizar cacao 0% azúcar, sin azúcares añadidos. Vamos a utilizar leche de coco que previamente meteremos en la nevera durante un mínimo de 2 horas, edulcorante al gusto y esencia de vainilla. Para elaborar nuestra mousse de chocolate vegana y keto, vamos a empezar por eliminar el agua de la leche de coco. La leche de coco la hemos metido en la nevera para propiciar eso, que se separen las partes. Quedaría la leche de coco abajo solidificada y el agua que trae el envase arriba. Lo metemos en un bol o vaso de batidora, añadimos el cacao al gusto, el edulcorante al gusto y 3 gotitas de esencia de vainilla. Todo eso lo trituramos con la batidora hasta que monte, lo ponemos en unos vasos o en unos recipientes que nos queramos llevar a la playa y lo meteremos un mínimo de 3 horas en la nevera. Ya tenemos nuestra mousse lista y preparada, como podéis ver, y nosotros, para llevárnoslas a la playa por cuestión de comodidad, hemos escogido este tipo de vaso de nocilla que tiene su propia tapa de plástico, con lo cual os lo podéis llevar a la playa en este tipo de vaso y luego después servirlo en un par de vasitos como este. Así que vamos allá. Como veis, sencillo, fácil y resolutivo. Mousse de chocolate keto. Ahora que ya tenemos nuestra mousse lista y emplatada, vamos a meterla 3 horitas en la nevera. Nosotros ya lo hemos hecho y ahora, como siempre, hasta el próximo surconsejo, amigos. Como siempre que nos acercamos al tramo final del programa, vienen a visitarnos nuestros expertos. Y en esta ocasión ya llevábamos tiempo sin recibir aquí en Conexión a nuestro experto en longboard. Él es Román Diez. ¿Qué tal, Román? ¿Qué tal? Ya te echaba de menos, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no venías por aquí. Y ahora ya vienes con el circuito nacional aprobado, con un montón de novedades, también con una camiseta que yo entiendo que es como tú entras al agua, con un machete. Con un machete. Con un machete. Bien, cuéntanos, ya tenéis, me decías que ya tenéis aprobado el circuito, ya la última vez que estuvieras aquí habías dado varias pinceladas de lo que nos esperaba este año, un circuito completo, un circuito potente, como se merece el longboard nacional a día de hoy. Pero ahora ya aprobado, ¿qué nos depara esta temporada 2023? Pues nos deparan 6 pruebas, de las cuales 2 van a ser en el Mediterráneo. Se van a crear un circuito mediterráneo, aunque sea de 2 pruebas, para crear mucho más ambiente en una zona que yo creo que el longboard es propicio, y que es en Valencia y en Cataluña. Y las 4 pruebas más consolidadas, que son en este caso la lanzada, que son Malpica, que son Canarias y son Salinas. 6 pruebas, Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico. ¿Cómo lo recibió esta gran noticia de que se consolida un año más el longboard? ¿Cómo lo recibieron las personas más importantes, que son los deportistas? Pues este año, a ver, con los que he hablado están gratamente sorprendidos porque cambia un poco, cambia un poquito el formato, que son 3, de las 6 puntúan 3 más 1. Pero aún encima tenemos el aliciente de que según el nivel de puntos, pues hay dinero en juego. Entonces ellos mismos van a poder escoger las mejores pruebas para ganar un poco de dinerete, que nunca viene mal para unos deportistas que apenas tienen sponsors. Sí, aparte, bueno, a día de hoy el surf parece que está repuntando un poquito más, pero la situación del longboard todavía le falta esa profesionalización a lo mejor por algunos deportistas, porque a día de hoy, bueno, Nico sí que puede hacer el circuito mundial, tiene bastantes sponsors, pero hay otros que a lo mejor todavía están en ese punto más amateur. Nico yo creo que necesita muchos más sponsors todavía, porque no tiene ningún sponsor, o los que tiene son económicos, pero muy pequeños. Pero yo entiendo que la profesionalidad de un deportista viene de que pueda vivir de su deporte, y en este caso en ninguno de los casos viven del surf.
viven del longboard, no así en el surf, que sí que hay deportistas que viven de eso. Pero bueno, se están haciendo pasitos, entiendo, o sea, ahora ya sí que el circuito nacional está consolidado e incluso va a haber algún circuito europeo, alguna novedad por ahí que... Se está trabajando, no hay nada oficial, pero esperemos que por lo menos este año... bueno, el longboard sí que va a estar dentro del Eurosurf, que se va a celebrar en verano, pero sí que tengan un circuito propio o alguna prueba como comienzo este año estaría muy bien. ¿Qué está pasando en el longboard? O sea, cada vez se habla más, el Mundial queda ya por ahí, en breve estará también el Mundial. ¿Qué está pasando en el longboard? ¿Cuál es el germen? ¿Por qué la gente empieza antes? Pues yo creo que es muy sencillo, es más asequible que el resto de modalidades. O sea, el longboard es una de las modalidades del surfing pues más llevaderas, que enseguida te puedes poner de pie, entonces la gente progresa un poquito antes y puede seguir en ese mundo. El surf no, el surf es... empiezas de una tabla un poco grande, empiezas con el surf y cuesta un poquito más por el tamaño de las tablas. Yo creo que es por eso, y por eso también la competición ha crecido un poco más, porque también los criterios se están cambiando, estamos volviendo un poquito más al longboard un poquito tradicional, entonces eso yo creo que es lo que le está haciendo atractivo. En el circuito nacional, 6 pruebas, puntúan 3 y los deportistas pueden escoger. ¿Alguna modificación, alguna novedad de cara a este año, aparte de esas que nos acabas de decir? Pues en principio todo va a seguir más o menos igual, intentando generar comunidad, sobre todo en la zona del Mediterráneo, que es lo que nos interesa. Creemos, como comentaba antes, que es una zona propicia para el longboard y generar un gran ambiente allí. En Italia se genera un buen ambiente en el Mediterráneo del longboard, pues aquí tenemos que hacerlo igual. Yo recuerdo el año pasado estuvimos en conexión, estuvo en la prueba de Roda de Bará, unas derechas y unas izquierdas espectaculares allí en el espigón, que incluso aproveché para darme un baño así muy rápido, pero Valencia, por ejemplo, no la conozco. ¿Qué nos podemos esperar de Valencia? Pues estamos trabajando mucho con una persona del longboard de allí, que es Pepo, y Pepo está buscando una ubicación buena, está hablando con diferentes tipos de organizadores para que la prueba llegue a ser una prueba potente, entonces está trabajando para que allí podamos disponer de una prueba grande de las del circuito. Ahora mismo, decíamos eso, está el Mediterráneo, está el Cantábrico con el Campeonato de España, entiendo que Salinas sigue siendo la sede y varias pruebas aquí en Galicia. ¿Tiene más hacia dónde crecer el circuito nacional o a día de hoy es mejor consolidar este que hay con 6 pruebas en diferentes partes del territorio? Canarias, perdón, que se me olvidaba. Yo creo que estas 6 pruebas están bien consolidadas, vamos a probar este año con una nueva, que es Valencia. Realmente, ¿dónde necesitamos una prueba más? Andalucía, sin duda. O sea, es la única zona donde hay movimiento de longboard y no tenemos una prueba. Necesitamos organizadores que tiren un poco de carro para poder hacer ese tipo de pruebas allí. 7 me parecen muchas, pero yo creo que las localizaciones son buenas para hacer ese circuito. Hombre, yo creo que sí, o sea, y te digo, o sea, Salinas se mantiene, por eso te la mencionaba, como el epicentro del longboard nacional, vuelve Salinas. ¿Cómo estáis preparados? Aparte de esa prueba es Campeonato de España, o sea, ¿qué expectativas tenéis de cara a este año? Pues de momento estamos trabajando con el ayuntamiento y con la organizadora en este caso, para que salga una prueba de garantías y bueno, parece que se están dando los pasos correctos, se están dando bien y esperamos que este año pues sea una prueba ya más consolidada que años pasados. Román, ¿qué te parece si te emplazamos para el próximo programa? Nos volvemos a ver y espero que vengas sin un machete. Vendré con el machete también. Amigo, mil gracias. A ti. Hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en 7 días. Pero ya sabéis que si no podéis esperar, nos encontraréis en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.